Bueno, le hemos pedido a alguien que yo entiendo que cumple funciones políticas en este país, académicas, es un consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, pero que, me consta y lo sabemos todos, es un aficionado en serio al fútbol, le entiende su sentido social y le hemos pedido no hablar ni sobre Pío López Obrador, que está discutiendo si lo van hoy lo van a investigar o no, sino las elecciones del año que entra, sino sobre Maradona. Y por eso le hemos pedido a Ciro Morayama que nos dé parte de su tiempo. Ciro, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, bien, encantado de estar contigo. Oye, a ver, en este pensamiento social, político de Maradona, en esta situación de América Latina, en el significado del fútbol, a ver, ¿cómo ves esto que hoy ha pasado y que de hecho está pasando ahorita en Buenos Aires? Bueno, Maradona creo que es una de las figuras sociales y por tanto con repercusiones culturales y políticas más relevantes de Argentina y también de América Latina y de parte del mundo. Uno visita Argentina y hay dos grandes imágenes de personajes que quizá generan los mayores consensos de aquel país, que son la imagen de Perón y después la de Maradona. Maradona es muy relevante por lo que hizo, pero creo que también por en qué momento lo hizo y para quién lo hizo. Es decir, el Sí. Campeonato del Mundo de 1986 aquí en México, con aquel gol que estamos viendo todos los días en la eliminatoria contra Inglaterra y después en la final contra Alemania, pero recordemos que Argentina venía dejando atrás la dictadura de la Junta Militar, que incluso bajo esa dictadura se consiguió el primer campeonato del mundo con Argentina como sede en 1978, un campeonato del mundo cargado de cierta polémica. Está aquella anécdota de que el propio Henry Kissinger con el dictador Videla bajaron al vestidor de Perú, que se eliminaba con Argentina. Argentina necesitaba ganar por un cierto número de goles y lo hizo holgadamente, lo cual de alguna manera pues echó una sombra sobre aquel triunfo. Maradona no jugó aquel mundial convocado por Menotti, pero como tú recordabas, fue a 82. Por cierto, fue expulsado en el partido contra Brasil por un árbitro mexicano, Sí, cierto. Mario Rubio, si Sí. recuerdas, Javier, y luego vino 86. Después, precisamente, de la guerra de las Malvinas, con la que los militares argentinos trataron de ganar, digamos, cierta cohesión interna en Argentina y fue un auténtico desastre, una carnicería. Murió pues parte de una generación de jóvenes argentinos. De paso, le hicieron un favor a la señora Thatcher en Inglaterra para que siguiera al frente de aquel país y con esos agravios y ese dolor Maradona llega como capitán, un auténtico capitán de la selección argentina en todos los sentidos. Las anécdotas de aquel mundial contadas por sus compañeros, por supuesto, Valdano, que con su pluma ha contado muchas historias de aquel momento. Maradona arenga desde el túnel de vestuarios del Estadio Azteca y es una venganza deportiva de la afrenta militar y se junta el genio y el pícaro con su mano izquierda haciendo aquel primer gol y el genio con su pierna izquierda haciendo el segundo. Maradona ahí le dio a Argentina lo que todo país en vías de desarrollo quiere, que es un triunfo mayúsculo, una reconciliación con su identidad nacional, un orgullo que siguen portando y con razón deportiva, creo yo. Y después, pues se volvió esto que hemos visto, un hombre pues muy contestatario, a veces un tanto delirante. Recordarás que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pues se disfrazó de Bin Laden y estaba reivindicando los atentados, una cosa que yo creo que no tiene pues el más mínimo soporte ético ni coherencia, pero ese era Maradona. Oye, una más, Ciro. Eh, le- ya ves que toda esta historia de quién es mejor que quién, a mí me cuesta siempre mucho trabajo, pero le dio al juego un sentido diferente
¿El fútbol empezó a ser diferente con Maradona, como queda muy claro que fue con Cruyff o con Pelé? Bueno, a mí me parece que es uno de esos jugadores que marcan un antes y un después, que realmente alrededor de él se explica incluso un campeonato del mundo. Cruyff lamentablemente no llegó a ser campeón del mundo y se le recuerda justamente aquella naranja mecánica del 74, donde fueron subcampeones, también fueron subcampeones ya sin Cruyff en el 78, y Pelé pues con sus 3 mundiales es prácticamente inalcanzable, pero creo que quizá el peso de Maradona en su escuadra fue mayor que la de los otros dos Sí. jugadores que hemos referido. En fin, yo creo que también las comparaciones en este caso pues son simplemente ejercicios a partir de ciertas hipótesis, pero lo cierto es que la Argentina de 86, 90, incluso 94, 82, no se explica sin Maradona. La revolución futbolística que implicó para el Nápoles, incluso en el Barcelona, que además creo que coincidió la llegada de Maradona a Europa con la primera ola de la globalización del fútbol, es decir, cuando empezamos a ver el fútbol en directo, Sí. todavía no con las plataformas que hay ahora, pero si algo ha cambiado el fútbol respecto de los años 70 que jugó Pelé o Cruyff, es que hoy somos consumidores globales de lo que pasa en un terreno de juego, en un solo terreno de juego. Y Maradona creo que le tocó vivir esa primera etapa donde gracias a la televisión y a la revolución tecnológica que está en la base de la globalización económica y de la enorme concentración económica que hay alrededor del mercado del fútbol, pues Maradona le tocó dar esos primeros pasos, pero creo que lo distingue es lo que hizo en las canchas, y después está, pues como escribió hoy mismo su compañero, su querido Jorge Valdano, pues está Maradona y está Diego. Y Maradona es el hombre que pisó las canchas, Diego es la enorme leyenda extrafutbolística también. Te mando un gran saludo, Ciro Morellami. Gracias por tu tiempo en medio de todo en lo que estás metido. Muchas gracias, Ciro. No, yo te agradezco la oportunidad de hablar de estos temas. Gracias, Javier. Ya Muy luego buenas hablaremos de noches. ese famoso juicio al hermano del presidente o no. Después, otro día. Gracias, Javier. Gracias, buenas noches, gracias.